Hola a todo el mundo, bienvenidos a Crónicas de un Debray anunciado. Soy Diego, soy escritor y no mamen qué difícil es escribir. En serio, wow. Pero ¿por qué es tan difícil? De eso se va a tratar el stream de hoy. Aunque me voy a enfocar un poquito en fantasía porque es uno de mis géneros favoritos, vamos realmente a hablar en general de por qué el acto de escribir es tan difícil. Así que vamos a abrir notas antes que nada. Sí, no sé si se han dado cuenta, pero sí, cada vez que han intentado escribir algo es difícil. Pasar no solo la página en blanco, sino la primera página es muy difícil. Está cabrón. Ujú. Entonces, lo que hace es escribir difícil, ahora es cierto que lo tengo todo, es organizarse. Lo más difícil de escribir no es la creatividad, no es en sí la creación de algo, es el de organizarte para que las cosas tengan sentido. Entonces, vamos viendo ahora sí que un paso para atrás antes de tocar la fantasía en sí, cómo escribir, o sea, cuáles son los tips que yo puedo dar como escritor, como alguien que ya mínimo terminó un manuscrito, ya ha escrito otras cosas, qué es lo que a mí me sirve para poder organizarme. En los stream pasados ya he dicho que yo creo que hay dos tipos de escritores, el escritor arquitecto y el escritor jardinero. Hoy vamos a estar hablando de mí como escritor jardinero y qué a mí me sirve como para llevar la historia de punto a punto Z, de inicio a fin. Lo primero que les puedo recomendar es de un poco más filosófico, esotérico, es no le tengan miedo a la página en blanco. Es lo más difícil de hacer porque la página en blanco impone, porque tú traes todo este mundo atrás, toda esta historia, estas acciones, este desarrollo de personaje, todo lo tienes en la cabeza y tratar de plasmarlo en un inicio sobre algo en blanco es lo que muchas personas no pueden sobrepasar. ¿Y cómo te quitas el miedo a la página en blanco? Lo que yo hago, o lo que yo les recomiendo es sinteticen de qué va toda la historia en una frase al inicio. No es mucho lo que tienen, no es algo imposible. Sinteticen todo lo que va de su primer libro, de este libro, en una frase, en un libro, en un quote, en un mini resumen. Al inicio escríbanlo. Y una vez que lo tengan así, ya rompieron la maldición de la página en blanco. Ya la página no está en blanco, ya hay algo. En ese caso pueden saltar y pueden iniciar narrando. Eso es algo que a mí me sirve. Me sirve me servía especialmente al inicio cuando apenas estaba escribiendo el primer borrador de Los Enemigos del Mundo, porque me ayuda a mantener claro qué es a dónde voy, qué es hacia dónde voy, que no es como gran espacio literario en donde yo simplemente a ver cómo le hago. No, aquí como ya sé el tema, como ya escribí algo importante para la historia, ya sea la trama, ya sea el tema, el conflicto, todo, eso me da parámetros, eso me da límites por dónde escribir, hasta dónde puedo llegar o hasta dónde quiero llegar. Y lo más importante, la página ya no está en blanco. Ya hay algo escrito, ya se rompió esta barrera de que está vacío. Y eso a mí me ayuda, y creo que a ustedes también les va a ayudar,
de poder continuar porque ya escribieron algo. Ya más adelante lo pueden borrar y ya van a tener algo. Pero al inicio sí es importante, pues, tener algo. Rompen la maldición de la página en blanco al escribir algo. Y sí, ya sé que se oye como si fuera pues la cosa más obvia del mundo, pero es tan difícil hacerlo en un inicio que cuando logran adquirir este hábito, ahí es cuando se están dando cuenta de lo importante que es romper con el miedo hacia la página en blanco. Ahora que sigue. Pues, el segundo tip que les puedo dar en general a la escritura de cómo escribir, de por qué es tan difícil escribir, es, es a lo que yo le digo la traducción de la mente. Es decir, aquí en la cabeza tienes todo, tienes la mejor historia jamás contada. Cuando le intentas pasar de este estado del mundo de idea a algo más práctico, algo más tangible, ahí es donde pues la mayoría no puede. Siempre he dicho, todo el mundo tiene historias que contar, no todo el mundo puede contar una historia, y a esto es a lo que me refiero. Una cosa es tener esta idea perfecta, este mundo, esta historia perfecta, y la otra es cuando a ti te toca plasmarla, cómo lo haces. Este es el paso más difícil y el más crucial para poder entender cómo escribir o para simplificarte la escritura. Y es también el más largo, porque es tu proceso creativo, es tu proceso laboral para escribir, tu proceso de escritor. ¿Y cómo logras traducir esto a texto, o sea, idea a texto? Es en lo que se va a empezar a resumir como tu estilo de escritura. Vas a utilizar ciertos tropos, cierto lenguaje, ciertas muletillas gramaticales o narrativas, te vas a enfocar más en ciertos personajes, todo eso. Y cuando lo estás traduciendo es cuando vas a empezar a sacrificar mucho de lo que existe aquí para que se vuelva legible, para que se vuelva normal y traducible. ¿Por qué? Porque si escribes todo lo que tienes en la mente, tienes el libro más grande en tamaño de todos los tiempos, el más difícil de leer de todos los tiempos y el más inaccesible, porque tienes que narrarlo todo. Y esto es un problema especialmente complicado en fantasía y en ciencia ficción, pero ahorita vamos a ver fantasía más adelante en el stream. Y en este segundo paso uno se puede preguntar, en ese caso tengo que estudiar cómo escribir para poder descubrir mi estilo. Y yo les voy a decir sí y no. ¿Por qué sí? Porque si se estudia literatura o se estudia escritura creativa, lo que estás haciendo es agarrar oficio, es agarrar referencias, es estar consumiendo a otros escritores, es estar escribiendo a gente más profesional con más experiencia que tú. Y eso a ti te va a generar cierto callo, te va a generar ciertas predilecciones hacia lo que tú estás escribiendo o lo que tú estás haciendo. Pero no es necesario porque uno nace con la capacidad de escribir o no. No importa qué tanto estudies, no importa qué tanto consumas, si tú no tienes en ti la paciencia o el coraje para escribir o para aventarte a escribir, no importa cuánto estudies, no lo vas a poder hacer. El estudio te va a dar herramientas y referencias para poder traducir tus ideas a texto, pero eso lo puedes adquirir de manera más lenta o de manera más picapiedra, sin necesidad de estudiar. Por eso sí recomiendo, aunque sea unos cursitos de escritura creativa o unos cursitos de literatura, para empezar a foguearte y empezar a aproximarte al texto de manera distinta, de una manera más profesional o más crítica, pero no es crucial para poder lograr tu estilo. A final de cuentas, el estilo lo vas a lograr haciéndolo, escribiendo y narrando. Y el estilo no es algo fijo, el estilo de esta traducción de la idea de traducir idea a texto, la única manera en la que tú vas a lograr adquirir ese estilo
es haciéndolo y al mismo tiempo entre tú más crezcas, entre más escribas, tu estilo va a ir cambiando, porque pues no somos entes estáticos en ese sentido, así que como inicias no es como vas a terminar y eso es maravilloso. El tercer gran problema que se viene a la hora de escribir es el miedo del ghost, lo que yo me le llamo el ghostly father o el padre fantasmal. Necesito cambiar notas para explicar bien esto. Entonces, ¿a qué me refiero con esta idea del ghostly father o del padre fantasmal? No sé cada vez que ustedes han, o qué tan metidos estén en el mundo de la literatura o del cine o de cualquier, producto mediático artístico, pero hay una frase que les mama a la audiencia, les mama decir al pueblo, que es el nuevo tal. Es decir, este es el nuevo escritor, es el nuevo Tolkien, es el nuevo tal, es el nuevo X, Y, Z. Eso es el Ghostly Father, eso es una presión innecesaria hacia el nuevo, porque es una comparación que se está haciendo hacia algo ya que ya existe, que ha estado trabajado, que ya ha sido analizado. Es algo que le quita mérito propio a la nueva, a lo que está haciendo al comparado, y a mí también es algo que le baja de calidad, o más bien le cambia el tono, o más bien eleva de manera a veces innecesaria o a un pedestal en el que no es necesario tener a nada a esta otra obra, a este otro escritor. Por ejemplo, sí, Tolkien es el escritor de fantasía moderno más importante que ha existido. Es una montaña y la sombra de esta es en donde toda historia de fantasía épica o fantasía alta existe. Pero que cada escritor que tenga éxito sea comparado como es el nuevo Tolkien, lo único que está haciendo es está poniendo a Tolkien como el sine qua non, como lo más alto que podemos alcanzar en ese género literario y nos estamos limitando como arte. Y al otro, al que está siendo comparado, le está diciendo de no importa qué tan bueno seas o qué tan original o qué tan interesante seas, nunca vas a ser tan bueno como Tolkien. Y estas comparaciones son tóxicas, estas comparaciones han llegado a tal punto de que si tú estás escribiendo algo inspirado en algo, puede llegar a paralizarte. ¿Por qué? Porque tú te estás comparando con alguien que estás idolatrando. Y eso lo único que hace, pues, es como si te dispararas en el pie y intentaras correr. Simplemente no funciona. ¿Cómo evitas esto? La manera más fácil es no tengas ídolos especialmente que si no los conoces, puedes admirar su obra, puedes admirarlos a ellos como escritores, pero no idolatres a las personas, a los escritores ni a los artistas, y siempre ten en mente de que ellos admiran a alguien, que ellos aprendieron o plagiaron, bueno, no plagio, porque plagio es una palabra muy fuerte. Y se usaron de referencias a N cantidad de otros escritores como tú también lo vas a hacer. Lo cual me lleva al cuarto punto de por qué la escritura es difícil, la originalidad y el plagio. En este afán de que, en esta dicotomía en la que vivimos especialmente hoy en día culturalmente, en este zeitgeist, en donde demandamos producto original, pero consumimos cosas que ya conocemos, y al mismo tiempo la, los que producen esto, más bien los que pagan para que se produzcan esto, las productoras, editoriales, todos esos, no se arriesgan en cosas nuevas porque lo que la audiencia demanda es lo mismo de confort, le ponemos un peso impresionantemente y monumental a esta idea de ser originales, de que lo que tú tienes que escribir es algo de lo que jamás se tenga que escribir, o de lo que jamás haya escrito antes, y es imposible, todo ya está narrado, es que tú encuentres, como dijimos muy al inicio, tu estilo para contar la historia a tu manera. Y también le voy a echar mucho la culpa
a la a, a las generaciones después de nosotros los millennials porque demandan cosas instantáneas, demandan que se les entregue todo sin que ellos a veces pongan parte de sí. Y quiero decir que hay muchas cosas que admiro de la generación Z, sus necesidades de tener problemas mentales como si fueran sus casas de Hogwarts, o el simple hecho de que a ellos no se les permitió generar su propia personalidad, que se oye muy feo, pero es la verdad. Hablen con gente Z y su personalidad está definida por influencers, por youtubers, por otras cosas. ¿Por qué? Porque como a ellos fueron la primera generación en donde la tecnología estuvo tan perenne, tan presente en su crecimiento, en su desarrollo, que pues hubo este sacrificio a desarrollar tu propia personalidad porque era fácil comunicarte con los otros mediante frases o memes comunes. Y sigue siéndolos. La generación Z es muy. Tiene cosas muy buenas. Tiene cosas muy fuertes. Pero. Digo, nada más porque se quejan de que nosotros los millennials a veces hablamos muy lento y es como. No, no hablamos lento. Ustedes hablan como youtuberos. Es la distinción. Dicho esto, la idea de la originalidad que sea tan importante, lo único que ha hecho es ponernos una cuerda en el cuello, porque a final de cuentas lo que más van a comprar, o irónicamente demandamos mucha originalidad y lo que más se consume son lo mismo de siempre. Creo que sí me estoy entendiendo, o sea, si no me estoy a entender, la idea de la originalidad, demandar originalidad mientras consumimos lo mismo de siempre, lo único que hace es crear este pánico en un escritor de puta madre, lo que estoy escribiendo se siente, o sea, si me lo leen van a leer todo lo que estoy haciendo referencia, o lo estoy haciendo original, o no es lo suficientemente original, y es este espiral de lo que muchos no pueden ni siquiera sobrellevar. Y esos son como los cuatro grandes miedos a escribir en general. Ahorita vamos a hablar un poquito más profundo de la filosofía. De nuevo tengo que cambiar notas. ¿Dónde dejé las cosas? Ok. ¿Por qué es tan difícil escribir filosofía? Es filosofía. ¿Por qué es tan difícil escribir fantasía? Vamos a quitarlo a lo más obvio del camino y es porque la gente no respeta la fantasía, así que más la gente editorial no respeta, ciertas editoriales o cierta gente en casas publicadoras no respetan la fantasía, la tratan de menos, lo cual, y el público en general un poco también, así que eso obliga al escritor de fantasía a esforzarse 3 veces más que un escritor de novelas policíacas. No me lo van a poder negar, sí, pero no, no me lo van a poder negar, punto. Lo siguiente que yo diría que también es importante para entender por qué la fantasía es tan difícil de escribir es porque dependiendo del género de fantasía estás creando un mundo nuevo, ya sea completamente o uno que funcione a base o conjunto al nuestro o al mundo real. Eso es nada más tenía que editar algo, perdónenme. O sea, nada más pónganse a pensarlo. Tienes que escribir un mundo que funcione, aunque sea a base junto con el nuestro, de que te empieces a preguntar de, ok, ya creé esto, ¿cómo funciona? ¿Por qué se esconde el mundo mágico? ¿Por qué no se esconde el mundo mágico? ¿Cuáles son
las relaciones normales, personas mágicas, cuáles son, cómo funciona la magia con referencia, por qué nosotros no la podemos usar, por qué estas cosas no las podemos ver. Iniciando desde todo eso, en resumen, esto de crear todo un mundo se puede decir en el world building. El world building de la fantasía es posiblemente el world building más difícil que hay en la literatura. Porque viene de la tradición de la poesía épica, viene de Gilgamesh, viene de un poco el Viejo Testamento, un poco toda la mitología, todo eso, todas esas tradiciones, pues obviamente han enriquecido mucho al género de la épica o mucho al género de la fantasía, pero eso también ha puesto la vara alta. Es decir, si tu mundo fantástico no funciona, es muy probable que entre más se analice tu obra, más errores le van a encontrar. Estoy seguro que están pensando en varios ejemplos ahorita. También este world building de la fantasía se complica porque hay muchas cosas en común, hay muchas cosas que ya se han contado. Es decir, como es, como es irónicamente el género menos respetado en el mundo editorial, pero al mismo tiempo es el género más representado, más pedido y más consumido en el mundo, pues se van a encontrar varias cosas en común. Y nada más, no nos vayamos tan lejos. Solo en la épica van a encontrar el mito del diluvio, el árbol del conocimiento o el primer pecado, todo eso. O un apocalipsis, o un armagedón, un escatón, todo eso. Todo ese tipo de situaciones. Entonces, el world building es complicado porque tú como escritor tienes que hacer que a ti te sea verosímil, o sea, que sea verosímil, que para ti tengan sentido y entender que mucho de lo que vas a escribir no lo vas a poner, porque solo lo estás creando para que ahí estén fungiendo los personajes como tienen que funcionar. Thus, entonces, este primer paso es muy difícil y yo lo hago sobre la marcha, yo empiezo a escribir las cosas y empiezo a añadir según esté la necesidad que me pida la historia. Si estoy pasando de un pueblo a otro, pues en este pueblo igual, para que funcione la historia tiene que tener esto, en este caso voy a poner esto, pero para poner esto necesito que el pueblo esté así, en ese caso el pueblo está así, entonces ¿por qué está tan cerca? Y así se empieza, empiezo a hacerlo outside in, es decir, empiezo a trabajar desde fuera, desde lo que se va a ver, y empiezo a justificar y trabajar cada vez más en lo que no se va a ver. Hay muchos en los que inician inside out, de que van a dar un propósito, de que primero crean todo, de que todo tenga un propósito, y luego van a estar moviendo la historia alrededor de eso. Los dos son son maneras igualmente de válidas, las dos tienen sus ventajas y sus desventajas. Las ventajas de Inside Out es tú vas a manejar todo esto, tú vas a conocer también al mundo que lo vas a poder llevar a donde quieras, a los personajes a donde quieras. La desventaja es que puedes caer en la necesidad de tengo que mostrar todo. Y no, no es necesario. La ventaja de Outside In es que todo lo que vas a poner va a tener un propósito. La desventaja es que vas a tener que regresar muchas veces a retrabajar otras cosas para que tengan sentido. Por ejemplo, un efecto de un tipo de fantasía escrita Inside Out es El Señor de los Anillos, Arda, y una creación de Outside In es perdón, es Sandman o la obra en general de ese tipo de obras de Neil Gaiman. Los dos son igualmente de buenas, los dos tienen sus méritos, los dos tienen sus fuerzas, los dos tienen sus connotaciones negativas, sus pros y sus cons. Ninguno es mejor que el otro. Creo que ya entendemos que pues lo que estoy intentando decir, que todo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Otra cuestión, pues sí, otra cuestión o otro problema que complica o que hace a escribir la fantasía muy difícil es la naturaleza
que tiene y que es propensa a mitologizar las cosas en la historia, eso hace a la fantasía muy difícil de escribir. Es decir, es muy fácil caer en la zona de confort de que los dioses, que la profecía, que las cosas así, porque la fantasía se presta para eso. El problema es si empiezas a recaer mucho en eso, empiezas a puedes llegar a delimitarte tanto que tu propia creatividad se empieza a ahorcar. En ese caso, un buen escritor de fantasía, piensen en los buenos libros de fantasía actuales, aunque sí mitologizan ciertas cosas como magia, como o su magia o ciertos objetos o ciertas personas, se hace un esfuerzo en no mitologizar lo otro. Es decir, poner problemas más humanos, más comunes, más relacionables, todo eso. ¿Y a qué me refiero con que tiene una tendencia a mitologizar la fantasía? También me refiero a, como es lo más cercano que tenemos a la épica, que tenemos a las cuestiones como la idea, la Ilíada o la Odisea, pues sí, es muy fácil llevar algo a ese lenguaje más púrpura, más poético, más de, oh, y los dioses sabios en su poderío y cosas así. Ese tipo de lenguaje que es enredoso, es fácil llevarlo a eso, es fácil, es cómodo y a veces hasta funciona, a veces en ciertas narrativas o en ciertas historias, de repente sacar esa narrativa le da un peso extra a lo que se está narrando porque se siente épico, se siente imponente, se siente que lo que está pasando está cabrón. Así que no solo es el tipo de historias que se escriben, también es que se mitologizan, sino el lenguaje que se utiliza es el lenguaje que nosotros asociamos con mitología, que asociamos con grandes épicas. Y lo bueno es que existe una codificación lingüística narrativa que nos permite hacer eso. A mí me encanta usarlo cuando se está narrando algo importante o cuando se tiene que ver con algo importante en mis historias o algo de cierto tipo de importancia. El problema es que al llevar ese lenguaje a ese nivel, tienes que cuidar tienes que cuidarte a saber cuándo pararlo, cuándo volver a regresarlo a algo más normal. Porque si no, tu obra se vuelve muy verbosa, se vuelve muy complicada, muy rebuscada, y la gente, pues, te puedes tardar 3 páginas en narrar algo que tú podrías haber narrado en una, a lo mucho. Y eso es difícil de escribir de la fantasía, es este acto de balance de cuándo contar las cosas épicas, pensadas y poéticas y cuándo contarlas más normales, cuándo aprender, así que aprender en qué situación lleva qué idioma. Y yo creo que esto es lo más difícil que se tiene a la hora de escribir fantasía, porque es la trampa en la que es más fácil de caer, porque claro, si lo narro todo épico, todo va a tener este peso narrativo importante y es muy probable que a lo único que te lleve es a una obra muy difícil de leer o que no sea accesible. De regreso a las notas. Okay. Escribo mucho porque tengo muchas notas y pues cómo hacer que tengan sentido tengo que andar como buscando frases en... Anyway, no necesitan saberlo. Y aquí la tercera dificultad, que es la más chistosa por cómo funciona y al mismo tiempo es la que a mí más me gusta trabajar irónicamente en, cuando estoy escribiendo. Y es que
como la fantasía y la ciencia ficción están así, están unidas como un y mugre, lo único que cambia es el tono y ciertas tendencias. Hoy en día se da mucho lo que hace difícil a escribir fantasía es definir qué fantasía estás escribiendo. Porque puedes llegar a escribir ciencia fantasía, una space opera, puede de lo que para ti sea 100% fantástico, para otros es 100% ciencia ficcional. Y esto es difícil porque es una dificultad que te vas dando cuenta en revisiones, no es algo que cuando lo estás escribiendo por primera vez. Es una vez que haces una revisión y es como, ah, chinga, esto no se siente tan fantástico, o estoy escribiendo fantasía, y te pueden llegar estas dudas de cuando lo estás escribiendo, si es algún tipo, a veces ni siquiera te das cuenta de eso, y es más, como en mi caso, te gusta, pues te gusta explorar ese lado de las cosas. ¿Y a qué me refiero de por qué? ¿Y por qué esto tiene que ver con la ciencia ficción? Porque hoy en día una historia de fantasía actual, por más épica o medieval que sea la historia, es muy probable que empiece a tener elementos de otras historias. ¿Por qué? Porque la fantasía en general siempre ha tenido de otros géneros. ¿Por qué? Porque todo lo que escribes, todo lo ficcional es fantástico, todo lo ficticio es fantástico. Y hoy en día la relación que más tiene en común no es necesariamente con la aventura, sino con la ciencia ficción. ¿Por qué? Porque como ya tenemos más entendimiento en general de cómo funciona el mundo a nivel científico, es, le da un cariz más entretenido, más interesante a la fantasía. O sea, si tu magia, si tu sistema de magia, si tu mundo tiene como bases científicas o bases más realistas, o sea, si tu alquimista tiene ciertas bases en ciencia factual, es algo cuya popularidad se refleja en lo interesante o en lo padre que es leerlo. Un caso contemporáneo es en The Witcher, que los Witchers no sean como algo mágico, sino sean un experimento científico, o que la magia haya entrado en ese mundo porque literalmente fueron dos realidades que se tocaron y que se abrió un pequeño portal entre esas dos realidades, o las esferas como le dicen en el mundo. Y ahí es cuando se pasó la magia y muchos monstruos, que resulta que los monstruos a final de cuentas son una especie invasora en nuestro planeta. Estas cosas más científicas le dan un tono más, le dan un tono distinto, más realista, más verosímil a esta magia. O si estás escribiendo algo que es que es netamente mágico, que es pura magia sin ciencia, hoy en día se escribe a que estás doblando las leyes de la física, de que a comparación de la física, o más bien en parámetros reales, empiezas a poner lo peligrosa que es la magia es porque logra doblar lo que nosotros conocemos como la realidad. Y eso está padre, pero al mismo tiempo es muy difícil. ¿Por qué? Porque involucra que a veces la fantasía está adquiriendo más investigación en cuanto a preparación. Porque la ciencia ficción es usualmente en la que más tienes que investigar. De los dos géneros más fantásticos, usualmente la no ficción o los géneros no ficcionales, es en donde más tienes que investigar para que seas lo más factual posible. Pero la fantasía cada vez está agarrando más investigación. Antes era como para cosas de construcción mucho o cocina, pero hoy en día es más como, ah, si estoy escribiendo una bola de fuego, pues en sí, qué tan caliente puede llegar a ser el fuego? ¿Cómo funciona la combustión? ¿Cómo lo estoy narrando? Y es muy padre darle esa carne a la fantasía, pero también la complica a la hora de narrar. ¿Por qué? Porque tienes que investigar más. Y a la hora de investigar más,
puedes correr el riesgo de equivocarte, y a la hora de equivocarte puedes frustrarte, y a la hora de frustrarte te puedes bloquear, y a la hora de bloquear puedes dejar de seguir escribiendo. Y por eso esto, por más que a mí me guste, es algo que digo que es algo, pues algo difícil de. ¿Y cómo vamos solucionando estos problemas? El problema de la investigación, pues, ni mollo, si lo quieren escribir así, van a tener que investigar. Si para ustedes como escritores es importante que, que su magia esté basada en cierta ciencia para poder romperla, van a tener que investigar de esa ciencia. I'm sorry. Aunque sea lo suficiente como para darle un handwave de, no sé, como en Star Trek, que ya sé, es ciencia ficción en fantasía, pero tiene mejor ejemplo, los compensadores de Heisenberg. Esas cosas, aunque sí funcionan porque es un handwave, pero lo suficientemente educado para saber que viene de algo científico, de que es el principio de incertidumbre de Heisenberg y que logran hacer la teletransportación y ese viaje porque tienen ya máquinas que compensan esa incertidumbre. ¿Cómo puedes quitarte a los Ghostly Fathers? Ya lo comentamos. ¿Cómo puedes evitar la mitologización? Es trabajar, trabajar, trabajar sobre el texto hasta que empieces a quitar las cosas. Yo lo que les recomiendo es, si son acciones que los personajes están haciendo, o sea, si es algo que está llevando la trama hacia enfrente o que progresa, eso tiene que ser el lenguaje más sencillo porque es el lenguaje que menos confusiones se van a dar. Si están narrando como magia, poderío o este display de poder, ahí sí pueden usar un lenguaje más mitologizado, más épico, más poético, porque le da peso a esto, hace que se levante el, sí, el stake, las apuestas o los problemas que lleguen a un tono mucho más impactante, porque estás utilizando un lenguaje más impactante y no del día al día. ¿Cómo pueden evitar, no sé, este, cómo se pueden simplificar el world building? Ahí depende mucho su approach. Si son más arquitectos, sí les recomendaría que escribieran todo el world building, que tuvieran una Biblia del mundo donde esté todo. Qué dioses están involucrados, cómo funciona la magia, su sistema de magia, los reinos, el sistema político, los juegos políticos, las castas sociales, las razas, cómo funcionan, cada pueblo, todo. ¿Por qué? Porque cuando lo estén escribiendo van a tener una referencia, un blueprint al cual se pueden ir a regresar para andarlo revisando y así no tardarse tanto. Si son más escritores como yo, de que les gusta ir podando, pues lo mejor que se pueden hacer es irse dando la idea de que si escriben algo muy chingón, van a tener que regresar a ver si no lo escribieron antes, a ver si no se están contradiciendo, a ver si funciona cómo se puede hilar o encontrar coincidencias, cómo van a tratar esas coincidencias, todo lo mismo. Es igual de difícil el uno que el otro, solo que uno es sobre la marcha, el otro es sobre, sobre un mapa. De regreso a las notas. Ahora, si me disculpan, me tengo que sonar. No necesitan eso. He regresado. Otra forma, ahorita en la que estoy pensando en que es difícil escribir fantasía, es que va a haber muchos momentos, especialmente si es una historia de fantasía en varios tomos, que es una saga, y es algo que no,
que no se perdonen, o sea, o que se perdona mucho en muchos géneros, menos en la fantasía o en lo que tenga elementos fantásticos, es la continuidad. El problema de la continuidad en la fantasía es algo interesante de que abordar. ¿Por qué? ¿Y por qué es tan importante la continuidad? Espérense, enfócate cámara. Enfócate, ahí estamos. ¿Por qué es tan importante la continuidad en la fantasía? Porque como estás creando un mundo, o sea, como lo más importante de la fantasía es que le estás dando más peso al mundo que necesariamente a los personajes. Entre más lo empieces a desarrollar o más a cambiar o los personajes empiezan a tomar más decisiones sobre el destino de este mundo, ¿cómo lo vas a ir cambiando que tenga sentido? La continuidad en la fantasía es importante, es muy crucial, porque, porque como estás creando un mundo ya sea oculto o, o, o un mundo en general, la continuidad ayuda a esta sensación de inmersión, de que, yo estoy inmerso en esto porque las cosas están siguiendo esta lógica. Sorprendentemente, la fantasía es el género en el que más lógica tiene que haber. Fuera del detectivesco, pero es otro tipo de lógica. La lógica que te pide el género detectivesco es la lógica analítica, la lógica del porqué. La lógica que te pide la fantasía es una como más holística en el sentido de que lo abarca más, de que abarca más cosas, abarca el todo de la historia, más como embonar, o sea, que embone bien. Porque, por ejemplo, en una historia de detectivesca, sí puedes creer que Sherlock Holmes o Poirot se puedan pasar por el arco del triunfo el proceso de investigación o más bien las leyes de la escena del crimen, porque son tan buenos detectives, pero en la fantasía no. En la fantasía no puedes poner que algo se esté rompiendo porque se rompe el balance en el mundo, se rompe la estabilidad que tú llevabas narrando y no la estabilidad la estabilidad en cuanto a trama o en cuanto a poder, sino la estabilidad narrativa, la verosimilitud. Como de por sí la fantasía ya te pide mucho suspension of disbelief o la suspensión del descreer, pues si le pierdes la lógica o la continuidad de las cosas, ya perdiste hasta tu propia audiencia. Y, entre, y es más difícil de seguir entre más libros esté dentro del universo. Y es donde empiezan los retcons, es donde empiezan este, los Aspool o los sacos del forro de las nalgas, donde empiezan a sacar esas cosas que sí ayudan a la trama, pero que no necesariamente embonan bien en el mundo. Todo toda historia larga tiene elementos así. Es invariable que sucedan, o que no los tengan, pero es el trabajo del escritor de fantasía trabajar alrededor de estas discrepancias, de que lo que sea discrepancia se pueda justificar de otras maneras o presentarlo lo suficientemente ambiguo para que no salte tanto al lector o al consumidor. También algo difícil de la fantasía que complica mucho el arte de escribir fantasía es justamente este gran punto a su favor en el que es esta no quiero decir variación, pero más bien como esta libertad que te permite a la hora de narrarla, esta libertad en que no necesariamente puedes investigar tanto, sino puedes jugar más con cosas inverosímiles. Esta gran fuerza que tiene la fantasía también es su debilidad, porque entre más empieces a poner de esas cosas, más vas a tener que poner cosas que estén aterrizadas, sean realistas. Es el balance lo que lo hace difícil a la fantasía, el balance entre lo inverosímil y lo verosímil. O más bien, lo increíble y lo verosímil. Este balance es lo que hace la fantasía tan difícil de escribir. Y al final de cuentas, toda solución o todo tip que yo pueda dar aquí se va a resumir en: lo vas a resolver sentándote y escribiendo.
Y sí, es como vas a solucionarlo. Uno aprende a escribir escribiendo, uno aprende a contar historias contando historias. Pero pueden abordarla de distintas maneras. Esto es lo que quiero que saquen de este stream. Que de escribir es difícil, es muy difícil. Escribir bien todavía más. Pero el oficio de sentarte y hacerlo, de aprender cómo tú vas a abordar tu problema narrativo, cómo tú vas a tratar con estos problemas enormes presentes en el acto de escribir, eso es lo que a ustedes los va a hacer un buen escritor. O un escritor reliable en el que lo que le den lo que se les ocurra lo van a terminar sacando. Es intimidante, es difícil, es a cierto punto un deporte extremo porque entre más frío seas a la hora de escribir, es invariablemente que te empieces a poner emociones tuyas ahí porque es un acto creativo y la creatividad viene de las emociones. Pero es divertido, o sea, sí recomendaría que todos al menos intenten escribir, aunque sea una historia corta, para sacárselo y para que empiecen a respetar más a los escritores, que no sean como los estudios que quisieron reemplazarnos con inteligencia artificial o que no nos quieren pagar lo que nos merecemos. Para evitar eso sí recomendaría que todos, aunque se intenten escribir una historia y vean lo difícil que es. Yo soy Diego, esto fueron Crónicas de un Debray anunciado. Fue un stream cortito. El siguiente stream igual empiezo a ver más como otras dificultades narrativas o lo que tienes que sobrellevar con ciencia ficción y otros. Igual, ya veremos. Como siempre, sean buena gente.